Este comentario será un poco distinto a lo habitual. Yo quiero hacer un relato de lo que ha sido mi experiencia como mamá en lo que se refiere a la diferencia entre hombres y mujeres. Quiero ofrecer un testimonio. Como algunos de ustedes saben, tengo 9 hijos, 6 mujeres y 3 hombres. Y recuerdo que una de las cosas que me sorprendió desde que eran muy niños es que las diferencias de sexo empezaron a hacerse patentes entre los 8 meses y el año. Mientras los hombres eran capaces de arrastrarse, porque ni siquiera caminaban, para alcanzar una pelota, las mujeres miraban el espectáculo con total pasividad, como si no entendieran qué clase de atractivo podía tener una esfera que gira. Yo misma hasta el día de hoy no lo entiendo. Y si mis hijos, hombres, gozaban armando legos, mis hijas preferían jugar a ser profesoras o mamás. Compartían las muñecas, es cierto, pero no la forma de entretenerse con ellas. Las niñitas las acunaban, sus hermanos las tiraban desde la ventana del segundo piso para ver si podían volar. Cuando los bañaba, muchas veces a todos juntos, la entretención máxima de los hombres consistía en arrancar de la tina y correr sin ropa por la casa. Eran unos pequeños exhibicionistas. Las mujeres, en cambio, reclamaban por tener que bañarse con sus hermanos. Eran contrarias a la promiscuidad que yo favorecía. Las feministas dirán que mis hijas crecieron bajo la opresión de los estereotipos heteropatriarcales y que mis hijos deben ser unos machistas cuya violencia de género fue avalada desde su más tierna infancia por su propia madre. No es así, son encantadores. No pido que me crean, pero soy objetiva. La verdad es que las preocupaciones que yo tenía en ese periodo de mi vida eran bastante simples. Se trataba de lograr que mis hijos sobrevivieran. Eso principalmente, protegerlos de sí mismos. Y luego que desarrollaran sus talentos, que cultivaran sus intereses. Nada más. Jamás pensé que en mi familia hubiera 3 pervertidos porque les gustara deambular desnudos por la casa cuando eran chicos. O que estaba ante potenciales maltratadores de mujeres por el hecho de que hubieran descuartizado a una que otra muñeca, cosa que de hecho ocurrió. Jamás lo pensé y de hecho estaba en lo correcto. Son niños extraordinariamente respetuosos, normales. Últimamente, y a propósito de esta obsesión de reprimir cualquier forma de espontaneidad, me he preguntado qué fue lo que pasó, cómo es que llegamos a la tontera de calificar de agresivos o de violentos hasta los gestos más inocentes. ¿Desde cuándo es que abrirle la puerta a una mujer o dejarla pasar es ofensivo? ¿Desde cuándo es que hablar de mi mujer es denigrante? ¿Cómo habría que denominar entonces a la propia madre? Bueno, se puede decir mi mamá, como la mujer que me parió, o a la propia hermana, como la mujer con la que comparto padre y madre, para que ninguna se sienta cosificada. ¿No sería mejor hacer que quienes se sienten afectadas por cuestiones como esta se hagan ver, en lugar de pretender que una sociedad entera camine al ritmo de una susceptibilidad que, lamento decirlo, pero es cierto, alcanza niveles enfermizos? Nada de eso es agresión, nada de eso es violencia. Y voy a decir más, una cierta dosis de agresividad en el ser humano no solo es inofensiva, sino saludable y necesaria. De hecho, cuando toda la agresividad humana se inhibe como peligrosa, lo único que se logra es que se acumule una enorme cantidad de energía que en el largo plazo opera como una bomba atómica. De hecho, sin una dosis mínima de agresividad, el ser humano, hombre y mujer, no sobrevive. Y esa dosis no hay que asfixiarla en los niños porque la necesitan, de nuevo, insisto, para vivir. Por otra parte, uno se pregunta también, ¿no es verdad que la agresividad masculina, en dosis socialmente aceptable, obvio, es atractiva para la mujer? De lo contrario, no entiendo cómo se explica el éxito que tuvo en las mujeres la novela 50 sombras de Grey, que en el fondo relata un fenómeno sadomasoquista. ¿No es la sexualidad humana un juego agresivo en el que el hombre irrumpe violentamente en la mujer que se deja poseer? ¿También es cultural esto? Y si es cultural, ¿por qué los animales funcionan casi siempre con la misma lógica? ¿Por qué el macho busca y la hembra recibe? La violación y el abuso sexual son inaceptables, pero ¿qué relación hay entre conductas anómalas como esa y el hecho de pretender, como pretenden las feministas, que los hombres tengan que pedir permiso notarial para hacernos una insinuación, no sé, que no nos miren por más de 3 segundos, so pena de ser calificados de agresores? No hago una apología del violador, del don Juan, del que no conoce límites ni sabe de respeto. Por el contrario, distingo entre la agresividad de un enfermo
y la que es normal y deseable, porque permite hacer descargas de manera controlada. En fin, cuando los niños crecieron un poco, empezaron a ir a casa de amigos. Hasta el día de hoy, si les pregunto cómo les fue, los hombres me informan con solo 2 palabras, bien o mal. Las mujeres, en cambio, proporcionan una cantidad de detalles y elaboran una cantidad de interpretaciones difíciles de asimilar, y eso que soy mujer. En lo que se refiere a los libros, mientras ellos se interesaban por relatos de aventura, de acción en el fondo, a ellas les atraían las novelas intimistas, las que se hacían cargo de los problemas más profundos del alma humana. Y la verdad, no veo en nada de lo que he dicho un menoscabo. No creo que construir un puente sea más valioso que cuidar a un enfermo. Tampoco creo que estar en el Congreso sea más meritorio que hacerse cargo de una familia. Y si algún cambio creo que debiera producirse es en la línea de valorizar, revalorizar las actividades más propiamente femeninas, de repensar el mundo en este sentido antes de pedirle a la mujer que renuncie quizá a sus propios intereses, a sus prioridades, a su ser más íntimo, porque socialmente es considerada inferior cuando lo hace. De hecho, a mí me llama la atención, mucho la atención, que algunas de las personas que intentan ofenderme lo hagan diciéndome que mejor me quede en la casa, que me dedique a parir, como si hacer un comentario de este tipo, como el que estoy haciendo, fuera socialmente más meritorio que eso otro. El feminismo, en el fondo, es una versión renovada del machismo, una forma autodestructiva de exaltar lo masculino, de decirle al hombre que lo que él es, que lo que él ha hecho a lo largo de la historia es muy superior a lo que hemos hecho las mujeres. Cuando oigo el discurso feminista, pienso en mis hijas, en lo que les va a tocar vivir. Y una de las cosas que me preocupa es que en este ideal de ser igualada al hombre, sean absorbidas en su feminidad. Que la presión social las obligue a ser tan competitivas y agresivas como un hombre porque nadie se hace cargo de su especial delicadeza. Que sean menos valoradas o despreciadas si es que sus preferencias o sus prioridades no son las mismas de su hermano. Que tengan que actuar como fieras en el espacio profesional porque sus diferencias específicas no son reconocidas como valiosas. Que tengan miedo de decirle al hombre que las quiere, que necesitan ser protegidas para no parecer débiles. Que no se atrevan a reconocer que el sexo casual es para ellas algo tremendamente frustrante, porque ser distintas a ellos pasó a ser considerado como una deficiencia. Definitivamente, el feminismo, casi en todas sus versiones, es una nueva forma de machismo, un machismo renovado, una manera en la que el hombre absorbe y anula a la mujer en lo que le es propio y diferenciador. ¿Qué es lo que el feminismo está logrando? Un mundo inhóspito para la mujer y perfectamente funcional para el hombre.